Evacuación de inmuebles y repliegue. El objetivo del curso es conocer los agentes perturbadores e identificar los peligros con los que se convive externa e internamente, sus posibles riesgos, cómo prevenir, mitigar los desastres y reducir los daños para reducir la posibilidad de cometer errores. La protección civil es la política pública que coordina la ejecución de los procesos de gestión de riesgos para proteger la vida de la población, sus bienes, infraestructura y medio ambiente. México es uno de los países con alta recurrencia a los riesgos originados por agentes perturbadores de origen natural y antrópico y pueden generar una emergencia o desastre, llamados riesgos externos. Estos riesgos externos se clasifican en geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológico y socio-organizativo. Los geológicos son sismos, derrumbes naturales, hundimientos y los agrietamientos. Los hidrometeorológicos, tales como lluvias extremas, inundaciones pluviales, tormentas de granizo, entre otras. Químico-tecnológicos son los incendios, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames. Los sanitario-ecológicos son las epidemias o las plagas, la contaminación del aire, el agua, el suelo y los alimentos. Y los socioorganizativos son terrorismo, vandalismo, accidentes terrestres e interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica. Los fenómenos geológicos no son muy frecuentes, pero es indudable que por su poder destructivo pueden generar grandes desastres. México está ubicado en la orilla de diversas placas tectónicas y aunque no se pueden predecir el momento exacto de un terremoto, sí podemos estar preparados ante la contingencia para así salvar nuestra vida y la de los demás. En cambio, la periodicidad de los hidrometeorológicos es más frecuente y sus intensidades se han modificado por los efectos del cambio climático. Los riesgos internos. Los riesgos internos son derivados de causas estructurales, deficiencias en las instalaciones o en los equipos, por el tipo de actividad y contenidos del mismo que pueden ocasionar un incendio. Protegernos es una responsabilidad común que incluye a las autoridades, especialistas y a la sociedad, de manera que trabajar juntos en un enfoque de gestión integral de riesgo reducirá la probabilidad de daños que puedan constituirse en una emergencia urbana o desastre. ¿Qué se hace antes, durante y después de un suceso inesperado? Antes, las acciones que se pueden ejecutar antes de un suceso inesperado son mayores a la etapa del durante, y las del después son las mejores acciones en las que podemos ocuparnos. Son 5 etapas: la identificación de los riesgos, la previsión para preparar medios para futuras contingencias como la señalítica, la prevención, la mitigación y la preparación como los simulacros. Los ejercicios de evacuación son las acciones más efectivas de protección. Durante es la etapa del auxilio, se recurre a la evacuación del inmueble o al repliegue. Después, la etapa del después es la recuperación y la reconstrucción. Para enfrentar previamente tales sucesos inesperados es importante, número 1, identificar los peligros y las amenazas al que estás expuesto, los cuales no se pueden suprimir. Siempre hemos convivido con ellos. 2. Identificar y establecer las características actuales de sus riesgos, entendiendo el riesgo como el resultado de la combinación de una amenaza del nivel de exposición con la vulnerabilidad, donde los riesgos a comparación de los peligros y las amenazas sí son prevenibles, son mitigables. Diseñar acciones para prevenir, mitigar y reducir el impacto de la ocurrencia de dichos riesgos. Las acciones de prevención irán encaminadas a reducir el nivel de exposición a las amenazas. Las acciones de mitigación apuntarán a reducir el grado de vulnerabilidad. Por ejemplo, la electricidad representa un peligro y su riesgo es el incendio. Donde la electricidad existe, los riesgos son prevenibles y mitigables, reduciendo la exposición y la vulnerabilidad a través del diseño de acciones enfocadas a la reducción del impacto de la emergencia. Evacuación de inmueble y repliegue.
Para realizar una evacuación con más éxito es importante tomar en cuenta los siguientes elementos previos a un evento inesperado. Antes, la señalización. Una de las acciones en la fase previa es la implementación de un sistema de señalización y aviso a la población que permita la localización rápida y sencilla de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, equipos de seguridad que además vayan de acuerdo con las reglas mexicanas e internacionales respecto a las normas, colores, tamaños, símbolos, formas geométricas, así como su ubicación, iluminación y materiales adecuados para ellos. Todas las señales deben de cubrir 3 requisitos fundamentales: llamar la atención, transmitir un mensaje claro y ubicarse en un lugar apropiado. Otra de las acciones previas son simulacros. Se define como la acción de desocupar ordenada y planificadamente un lugar y es realizado por los ocupantes por razones de seguridad ante un peligro potencial o inminente. Es posible que los simulacros revelen deficiencias, las cuales pueden remediarse durante una situación de emergencia simulada, en lugar de tratar de encontrar soluciones durante una emergencia real. El objetivo que pretende alcanzar es el de evitar pérdidas humanas, por lo que para lograrlo se debe cumplir con los siguientes postulados. Debe ser organizado, rápido y oportuno. Los ejercicios de simulacro deben realizarse en el escenario propio del inmueble para lograr el manejo adecuado de los equipos de prevención y auxilio, como son las alarmas, extintores, los hidratantes, etc. Conocer los sitios de repliegue. Cuando estés en alguno de estos lugares, identifica las zonas de riesgo como ventanas, plafones, barandales u otros objetos que puedan caer. Identifica las salidas de emergencia y los lugares de menor riesgo como las columnas, las traves o los muros de carga. Ubique y aprende a usar los mecanismos que cortan el suministro de la energía eléctrica, de gas, de agua, ya que pueden causar incendios u otros problemas. En la calle, identifica lugares peligrosos como anuncios espectaculares, bardas en mal estado, postes, marquesinas, lámparas o macetas colgantes. Durante la etapa del auxilio, que es la evacuación y el repliegue, la primera cuestión importante es: ¿cuál es la diferencia entre evacuación y repliegue? El término evacuación se asocia a aquellos casos en que la medida se realiza de forma urgente porque la amenaza está próxima. Y el repliegue consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios o recintos próximos en el momento de anunciarse la adopción de esta medida. Esta medida suele ser aconsejable cuando la catástrofe es súbita e inesperada. Se trata de una decisión difícil que, sin embargo, debe ser tomada sin demora cuando la situación así lo aconseje. En segundo lugar, es siempre mejor la evacuación que el repliegue. Esta cuestión surge de la propia experiencia adquirida con los años. Ante cualquier tipo de emergencia, los afectados tienden a salir corriendo en todas direcciones sin orden, que puede resultar muy contraproducente y aumentar la gravedad y el número de afectados. Después de 1985, el protocolo era que al sentir un sismo, todos a evacuar, lo cual fue fallido porque a la mitad del camino te agarraba la onda sísmica. En caso de realizar una evacuación en 40 o 50 segundos, solamente la planta baja y el primer piso pueden hacerlo, siempre y cuando las características del inmueble y el número de personas lo permitan. Y es que después del sismo del 19 de septiembre del 2017, los cuerpos de las víctimas rescatadas entre los escombros fueron encontrados en los pasillos, en los cubos de las escaleras o muy cerca de las salidas de los edificios. Aunque el edificio colapse, tiene más probabilidades de sobrevivir si ubicas la zona de menor riesgo y realizas el repliegue. La gente que se pudo rescatar con vida, si bien es cierto con lesiones, pero salvaron su vida, fueron encontrados en estos espacios vitales. Acciones durante la evacuación de inmueble. Encender la alarma interna, esto es para que los empleados y los clientes estén alertados del incidente. Llamar, comunícate al número de emergencias e indicar cuál es el problema.
en un incendio. Evacuar a todo el personal y clientes. Da órdenes cortas y precisas, pero sobre todo de manera tranquila. Incluye el desplazamiento de bienes y documentos de vital importancia para la empresa. Vigilar. Corrobora que todo el personal y clientes estén sin ninguna lesión o problema. Salir con orden y precaución, evitar los empujones y dirigirse hacia el punto de reunión establecido. Contabilizar, establece un orden de todas las personas que se encuentren en la zona de seguridad y verificar que ninguno se encuentre aún dentro. Apoyarse en los señalamientos o reunirse también en el punto de reunión. Las acciones para el repliegue. Aconsejable cuando la catástrofe es súbita e inesperada que afecta a mucha población, cuando sea también la medida menos perjudicial. Es una acción de resguardarse en zonas de menor riesgo como las traves, las columnas, los muros de carga, que deben estar lejos de objetos que puedan caer o de vidrios que puedan romperse. No te coloques debajo de las mesas, escritorios o camas pocos resistentes. Si es sismo arrecia, colócate en posición fetal a un lado de muebles resistentes que te protegerán de la caída de objetos que te puedan lastimar. Mantén la calma. Si puedes, cierra las llaves de agua y gas y desconecta la electricidad. No intentes evacuar el inmueble durante el sismo fuerte. No use los elevadores ni utilice las escaleras. En caso de tener que evacuar el lugar, sigue indicaciones. Una vez terminado la emergencia, se procede a evacuar. Otras situaciones podrían ser si estás en la calle, aléjate de marquesinas, antenas, muros espectaculares, árboles, edificaciones, postes, cables eléctricos y otros elementos que puedan caer. Si te encuentras manejando, frena lentamente, prende las luces intermitentes y estaciónate en un sitio seguro, nunca debajo de puentes, cables de alta tensión o pasos a desnivel, y no obstruyas señalamientos de seguridad. Procura no estorbar el paso de los cuerpos de emergencia. Imaginemos las siguientes situaciones y decidamos si evacuar o replegar. Supongamos un accidente en una instalación industrial en el que se forma una nube tóxica que afecta a las poblaciones vecinas. Los responsables de protección civil deberán replegar inmediatamente a todos los afectados para evitar el contacto con la sustancia tóxica presente en la atmósfera, siguiendo unas mínimas pautas anteriormente establecidas y conocidas por la población. No ir a buscar a los niños al colegio o apagar los sistemas de ventilación de los edificios, respirar a través de los pañuelos húmedos, etc. Otro ejemplo es un campamento amenazado por un incendio forestal. En este caso, los condicionantes para decidir entre la evacuación y el repliegue son muchos. En principio, si el peligro no es muy inminente y se puede planificar adecuadamente la evacuación, pues la evacuación es la mejor opción. Pero si las rutas de evacuación están cortadas por el fuego o si la población a evacuar es altamente vulnerable, imaginemos que se trata de niños o minusválidos con movilidad reducida, y existe la posibilidad de repliegue en condiciones seguras, plantas bajas o sótanos, cerrando las puertas, ventanas, conductos de ventilación para evitar que pase el humo. Quizás sea esta la mejor opción, el repliegue. Evidentemente no siempre el repliegue es la mejor opción y también aparecen situaciones en las que la evacuación no es la mejor opción posible. Así pues, la conclusión es que no hay una receta mágica que nos diga en todo momento cuál es la mejor solución, si el repliegue o la evacuación. La decisión debe ser siempre tomada de forma rápida y responsable. En cualquier caso, es totalmente fundamental contar con una población entrenada que no responda con el pánico a una situación de emergencia imprevista. En la etapa del después, el suceso ha terminado y todo el personal y clientes se encuentran resguardados en el punto de reunión. Sigue estos pasos para finalizar con una correcta brigada. No entrar a las instalaciones hasta que la autoridad informe que todo se encuentre estable. Limpiar ya sea los residuos derramados o muebles que pudieran caerse.
corregir errores detectados. No encienda cerillos, velas o aparatos eléctricos hasta que esté seguro de que no hay fugas de gas. Prende la energía eléctrica y cierra las llaves de gas y agua. Verifica si existen lesionados y, de ser así, busca ayuda médica. Utiliza el teléfono solo para realizar llamadas de emergencia. Aléjate de edificios o zonas dañadas. Ayuda a adultos mayores, niños enfermos y personas con alguna discapacidad. En caso de quedar atrapado, mantén la calma, usa una señal que se pueda ver o haz ruido para llamar la atención. Puedes golpear algo sólido. Finalmente, como conclusión, podemos decir que todo suceso de la naturaleza es impredecible e incontrolable. Lo único que el ser humano puede hacer para no repercutir en esto es estar preparado y establecer normas para su propio beneficio y no verse afectados.